y como que se está quedando, como que ya está siendo parte de nosotros y ya acuña términos, algunos clichés, otros muy obvios, el tema de nueva normalidad y demás. Pero cuando empezó todo esto y empezamos a vivirlo en las empresas, pues evidentemente se vieron a haber presentado una serie de dificultades y de esas dificultades necesitamos aprender ahora. Entonces surge una pregunta y es, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido el proceso de selección de personas durante este tiempo? Cuando digo este tiempo es que para algunos esto duraba, quién sabe, ¿no? Un mes y medio, 2 meses. Ahora ya pensamos que esto se quedó. A veces pensamos que ya está próximo a terminar, pero lo cierto es que a la fecha hemos registrado una serie de dificultades y cuál sería esa mayor dificultad que hemos tenido que enfrentar. Entonces me gustaría invitar para empezar, me gustaría que tal vez Marcela Sánchez de Telecenter nos compartiera qué fue con eso que se encontró en el camino cuando empezó todo esto, o antes de hecho, porque desde antes creo que hay una experiencia muy exitosa. Entonces, Marcela, adelante, por favor. Gracias Leonardo. Gracias a CRIP Valle por la invitación y por generar estos escenarios de aprendizaje y de construcción colectiva. Como dice Leonardo, mi nombre es Marcela Sánchez, gerente de recursos humanos para Telecenter Panamericana, que es la unidad de negocio de Customer Care de DirecTV. Desde esta unidad atendemos 9 millones de usuarios, de suscriptores y 7 países. Y para hablar específicamente de la experiencia de Colombia, creo que uno de los primeros aprendizajes que tuvimos como organización, porque han sido muchos los que nos ha dejado esta experiencia, es encontrar el valor de las cosas que funcionaron bien y efectivamente cómo poderlas volver ya parte orgánica de nuestro modelo de trabajo. Afortunadamente la compañía, al tener casa matriz en Estados Unidos, trabaja muy fuerte los programas de continuidad de negocio. Entonces tuvimos una fortuna de haber tenido años atrás una preparación, por decirlo de alguna forma, para que los líderes estuvieran preparados para enfrentar algunas contingencias. Nunca, por supuesto, del tamaño de la que estamos viviendo, pero sí creo que un aprendizaje en general que podemos compartir es que tener dentro de las organizaciones estos ejercicios de tener un business continuity plan y tener claro que si yo llego a tener una contingencia en alguno de los países o en alguna de las sedes, cómo rápidamente están listos los procesos para tener continuidad en otros lugares. Entonces creo que este ejercicio nos ayudó un poco a que los líderes pudieran reaccionar más rápido y tuvieran la posibilidad de tomar decisiones pronto. Desde febrero, más o menos, empezamos a trabajar muy fuerte en todos los planes desde recursos humanos, más que nada enfocados en todo el tema de protección, de asepsia, desinfección y demás, como creo que la mayoría hicimos, y hacer algunos relevamientos o actualizaciones de cómo estamos en términos de equipos, de recursos. Nosotros en Colombia tenemos 2.300 empleados, 1.000 de ellos o menos de 1.000 están en Bogotá y el resto están en Cali. Así que digamos que nuestro desafío, porque el 90% de nuestros colaboradores son ejecutivos del COL, y pues viene como todo este ejercicio de relevar, muy pocos los que tenían portátil, más o menos unos 300, 400 que son de áreas administrativas, y de resto pues tienen el PC de escritorio. Entonces este proceso de organizarnos, de relevar esa información más o menos desde febrero, fue lo que nos permitió que una vez empezó el proceso crítico, que fue esa semana del 16 de marzo, tal vez pues para todos, lográramos en 72 horas movilizar al 85% de nuestros colaboradores a trabajar en casa. Aun cuando nuestro servicio estaba dentro de las excepciones o ha estado todo el tiempo incluido dentro de las excepciones del gobierno, fue primordial para mantener la continuidad del negocio y el cuidado de nuestra gente, enviarlos a todos a casa. Y bueno, este fue un ejercicio que hasta ahí, no sé, Leonardo,
si hasta aquí respondo tu pregunta, pero un poco en esas primeras semanas de este ejercicio, el primer aprendizaje fue cómo esa prevención y ese poder leer el contexto y el entorno, aun cuando era completamente difícil de medianamente prever lo que nos estaba por llegar, nos ha permitido reaccionar muy rápido y como recursos humanos, pues rápidamente, a las 2 semanas de estar en casa, ya le habíamos dado la vuelta a nuestro modelo de atención para los empleados desde las aristas de bienestar, de atención de servicios al empleado en general, pues porque en realidad todo nuestro servicio estaba muy dado presencialmente en nuestras sedes. Entonces, creo que la velocidad en la que los equipos se han podido mover es lo que nos ha permitido hoy ya tener un modelo operativo que ha funcionado muy rápidamente en esta nueva normalidad. Gracias, Marcela. Marcela, tú hablabas ahora que al principio, como todos, al principio de esta situación, pudieron moverse rápidamente por el tema de continuidad del negocio y demás. Eso está muy bien como muy buena práctica y por supuesto, chuleado el aprendizaje. La pregunta es, ¿qué identificaron ustedes como dificultad a vencer? Es decir, cuando dijeron esto, acabas de decir que estaban en las excepciones, han estado todo el tiempo, cuando dijeron aquí hay que hacer algo de gran dimensión, que además, valga la cuña, logísticamente aplaudible, pues movilizar esa cantidad de personas hacia sus casas y tenerlas ya operando en 72 horas. Realmente es un caso de éxito interesante. Pero, ¿cuándo identifican ustedes y qué fue lo que definitivamente les dijo, aquí nos vamos a tener que mover y no paulatina, porque pudieron haberlo hecho con gradualidad, pudieron haberlo hecho de una manera diferente? ¿Cómo identifican o qué amenaza identificaron ustedes que los llevó a tomar esa decisión de esa manera? Bueno, en febrero creo que cuando empezamos a ver ya un poco más la información y los planes que también venían desde nuestra casa matriz, nos dejaron ver que el tema era un poco más amplio de lo que nos habíamos podido imaginar. Pero la verdad es que en esta situación lo que nos empujó claramente, como creo que la mayoría, fue ya cuando llega en marzo, o sea, no nos imaginamos en ningún momento que íbamos a tener que trasladar al 100% de la gente a casa. La verdad fue el tema de cuando llegan las cuarentenas obligatorias, que decimos ahí es el momento cero en el que se dice hay que sacar a todo el mundo ya. Y esto era una carrera contrarreloj para sacar a la cantidad de personas que teníamos. Entonces, realmente, aunque desde febrero se venían trabajando en los planes y en las acciones, sinceramente es la semana que ya nos llegan las cuarentenas obligatorias, que hay que decir, hay que ir a trabajo en casa a 100%. Entonces, la dificultad es cómo hacíamos, porque claramente nuestros colaboradores atienden, como les decía, 9 países. No era solamente lo que pudiera estar pasando en ese preciso momento en Colombia, sino la amenaza era cómo logramos que nuestro servicio siga completamente conectado para todos los países que se atienden desde aquí. Y fue justamente esa presión en esa semana en la que hay una determinación de gobierno, alineado con el afán de poder seguir operando rápidamente y atendiendo a nuestros clientes. Entonces, creo que lo que nos termina de empujar es claramente lo que llega del contexto de los decretos de las cuarentenas obligatorias que le ponen ese punto ya de acción. De acuerdo. Gracias, Marcela. Similar a ese proceso, hay una empresa que nos acompaña que es Gases de Occidente, que digamos que la continuidad del negocio también le pega fuerte, ¿no, Carmen? O Sí, sea, señor. ustedes no pueden ni disminuir, ni aplazar, ni nada. Ustedes tienen que seguir sí o Bueno, sí, y ojalá que así sea, ¿no? Somos gracias usuarios, creo que Leonardo por la todos. invitación a CRIP y a todos. En este momento, Gases de Occidente es una compañía que no ha parado de prestar su servicio de distribución y comercialización de gas natural para todos los hogares de la región y al corporativo en Colombia, las empresas que prestamos el servicio de gas natural. Es un servicio público que requieren nuestras familias a nivel de cuarentena en casa
y que tenemos el agrado de contarles que prestamos el servicio 24 horas, 7 días a la semana, con toda la seguridad y con toda la necesidad que tenemos de darles continuidad al servicio a través de nuestra gente, de nuestros técnicos, de todo el personal de apoyo que está vinculado a prestar a más de 1.200.000 usuarios este servicio de gas natural. Bien, Carmen, igual que con Marcela, ¿cuál fue esa dificultad con la que se encontró Gases de Occidente y con este contexto que nos diste muy bueno, donde aquí no hay forma de parar absolutamente nada? O sea, aquí la continuidad es forzada. ¿Qué fue eso que se encontró en el proceso de selección o procesos relacionados con gestión de personas que ustedes dijeron, esta dificultad ya una vez identificada nos está costando trabajo resolverla y que la puede estar viviendo todavía, ¿no? Puede ser un tema aún no resuelto. Bueno, hay demasiados aprendizajes alrededor de este tiempo de cambio. Sin embargo, creemos que desde el punto de vista del manejo del talento humano, hay un factor importante y es manejar la incertidumbre de las personas. Excúsenme si oyen niños por allá al fondo, son mis hijitas en casa. El manejo de las personas necesita un poco de trazar una estrategia a mediano corto plazo, por lo menos, para poder tener la visión de cómo vamos a operar, y el choque de cambio nos hace desacomodarnos desde el punto de vista no solo administrativo, sino operativo, a pesar de que teníamos que seguir brindando el servicio con toda nuestra gente. Manejar la incertidumbre fue lo que más nos hizo como pensar en cómo abordar a las personas que en campo de primera necesidad iban a atender a nuestros usuarios con el temor de salir, y fueron los que primero se enfrentaron como a comenzar a salir y a prestar el servicio directo. Entonces, eso por un lado nos hizo acompañar a la gente en manejar sus miedos, en manejar los riesgos que podían tener, en hacer todo el proceso de bioseguridad de una forma casi que anticipada a lo que el gobierno estaba diciendo, porque inmediatamente protegimos la salud del trabajador que está prestando el servicio directamente en las casas de los usuarios. Y hubo personas que tenían temor a estar allí en ese momento. A medida que ha pasado el tiempo, la gente se ha como acostumbrado a esta nueva normalidad y digamos que ya se han vuelto expertos en el manejo de sus protocolos de bioseguridad y bueno, a medida que pasó el tiempo hubo como ese aprendizaje de parte de todos, de todas las personas. Cada uno de nuestros empleados nos aportó ese aprendizaje que tenían en su día a día. Y en general, el manejo de la incertidumbre de saber si necesitamos más personas para reforzar los relevos de gente que puede contagiarse, si necesitamos manejar el costo de personal de acuerdo a los ingresos que está teniendo la compañía y a la proyección económica de viabilidad y rentabilidad de la compañía. Eso también nos permite revisar personas que puedan tener mayor productividad en estos tiempos, una cantidad de factores alrededor de poder tener más certidumbre y no parálisis, porque en general en Gases de Occidente ni la compañía ni los procesos de selección han parado, han permanecido. Hemos hecho, digamos, como una suspensión de cargos ejecutivos a nivel de procesos de selección para que teníamos pocos en vacantes,
para poder aplazar, pero a nivel de cargos operativos hemos estado permanentemente haciendo selección y contratación de personal. Carmen, una pregunta. Mencionaste ahora que analizar la viabilidad, o sea, ver cómo golpea la rentabilidad el hecho de necesitar, digamos, cubrir por contingencia de contagio. Eso es algo que no se calcula, pues, generalmente no se tiene calculado de esa manera. Que puedas contarnos, obviamente, porque hay cosas que son, digamos, de manejo ya muy interno de cada compañía, pero ¿hasta dónde la viabilidad digamos, de la rentabilidad del negocio ha podido influir de alguna manera en el proceso de selección? Porque obviamente si hay contagio, ahora hablabas que buscar personas más productivas. ¿Nos puedes traducir eso un poquito cómo se materializa eso al momento de tener una serie de contagios, necesitar cubrirlos y saber que tienes que traer gente nueva y que igual es más costo? ¿Cómo se manejó eso? Hola. Creo que Carmen se desconectó. Bien, yo creo que Carmen se desconectó. Bueno, continuemos con la temática. Otro caso interesante, y creo que lo conversamos ayer, muy al final del día, con Jimena. Qué pena, Leonardo. Carmen, ¿estás? Se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó. No sé. ¿Me alcanzaste a escuchar? No, me ibas a hacer una pregunta. Y me llamó la atención el tema de ver la rentabilidad, la viabilidad del negocio versus la necesidad de cubrir la contingencia de contagios. Eso es algo que pues no se tiene previsto y ustedes simplemente, como ahora explicaste, no pueden y no pudieron parar. Entonces hay contagios y necesitas cubrir y no puedes cubrir con el personal interno. ¿Qué tanto ha influido, si lo puedes detallar y puedes contar, si no es comprensible, qué tanto ha influido ese análisis de esa rentabilidad versus tener que cubrir contingencia por contagio? Bueno, afortunadamente hemos tenido... En pocas palabras, discúlpame, ¿qué tanto le ha metido la mano el criterio financiero a la continuidad del negocio en selección de personal? Perdón por lo crudo. La verdad es que ha sido muy positivo porque desde el punto de vista de estado de salud de nuestros colaboradores hemos logrado mantener un excelente estado de salud de la gente en campo y la gente también que está trabajando en home office. Y esto nos ha permitido pues tener que minimizar la contratación de nuevas personas, sin embargo se ha dado. Y la alta gerencia ha sido muy positiva en reforzar esos equipos que han tenido que tener mayor disponibilidad para vincularse. Y esto ha hecho que podamos revisar costos de personal de esas nuevas contrataciones versus otros, ¿cómo se dice?, rubros a nivel del costo de diferentes procesos como bienestar o como, por ejemplo, algunas capacitaciones que estaban programadas, otros rubros que pueden aplazarse un poco para darle prioridad a este tipo de necesidades. Entonces, hemos hecho un análisis juicioso, cauto, de cómo manejar ese balance y hemos encontrado la posibilidad de, primero, mantener el empleo, que ha sido básico, y segundo, incluso atraer a más personas a nuestro equipo en estos momentos de dificultad. No te puedo decir que sean muchas, pero sí se ha reforzado el equipo de Gases de Occidente. Estás en mute, Leonardo. Gracias. Les recuerdo que el chat está abierto. Por si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, lo pueden hacer, por favor. Y vamos a hablar con Jimena.
cuando se cayó la conexión de Carmen. Hola, ¿cómo Jimena, estás? ¿cómo vas? Muy Muchas gracias bien. por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Lo mismo, esa dificultad, digamos, anormal, la que no está en el día a día y que nos trajo esta situación de COVID. Bueno, la verdad han sido varias. Para quienes no nos conocen, nosotros somos UMA Consultoras. UMA atiende principalmente dos tipos de servicios: selección de mandos medios y altas gerencias y procesos de outplacement. Entonces, de alguna manera tenemos como las dos caras, desde el cliente y desde el candidato. Principalmente nosotros iniciando toda esta cuarentena tuvimos algunos casos en los que la localización del candidato era un impedimento o fue un impedimento para pues finalizar con éxito la contratación de la persona. Tenemos un caso específico donde estábamos seleccionando un cargo clave para una multinacional de consumo masivo y dentro de los candidatos que presentamos en la terna había una colombiana que estaba en Budapest y fue específicamente la candidata que nuestro cliente seleccionó dentro de la terna que presentamos. Nuestro cliente hizo todo lo posible para que esta persona estuviera en Colombia para poderla contratar, inclusive iba a hacer todo su proceso de vinculación en este país y luego pues poder traer a la persona a trabajar en la planta y finalmente pues obviamente por todo el cierre de los aeropuertos no se pudo hacer. Entonces ahí obviamente tuvimos una dificultad grande porque a pesar de que el cliente quería y tenía toda la posibilidad de traer a la persona rápidamente, pues básicamente por todo el tema coyuntural que estábamos viviendo, pues no se pudo traer la persona. Entonces rápidamente tuvimos que presentar una nueva terna y en esta segunda terna seleccionar una persona de Bogotá que obviamente pues todos no teníamos en mente que esto se iba a alargar tanto y finalmente en la tercera terna que presentamos seleccionar una persona de Cali. Entonces, en nuestro caso específico, la localización de las personas, pues influyó muchísimo en que los procesos se retrasaran un poco. Y ya una vez contratadas las personas, que fue otro caso que tuvimos, la persona fue contratada antes de empezar la cuarentena, días antes de empezar la cuarentena, y estaba en Medellín y tenía que venir a la planta en Cali. Y todo su proceso de inducción lo tuvo que hacer a través pues de manera virtual. Entonces, una persona que está empezando en una compañía que es nueva, que no conoce la cultura, que no conoce las personas, y hacer todo este proceso de inducción y onboarding, de enganche a esta nueva compañía a través de la virtualidad, pues ahí también se vuelve un poco complejo. Entonces, creo que específicamente en nuestro caso, en los procesos de selección que manejamos para clientes, estos son los dos grandes inconvenientes con los que nos hemos encontrado. Mena, y esas compañías cliente que manifiestan que es como su gran obstáculo para, es decir, tengo la necesidad de una persona, de un profesional, de alguien en cualquier posición en la que ustedes trabajan y en estado normal digamos que hay un proceso, hay unos requerimientos y demás, pero ¿qué ha sido dificultad para estas empresas versus esta nueva realidad, siendo que el proceso es el mismo, es selección? Sí, es selección, Leonardo, pero aquí hay un factor fundamental y es un poco lo que hablaba Carmen Inés, el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, como que yo necesito las personas correctas en el momento correcto, además porque, por ejemplo, este tipo de compañías de las que yo te hablo son compañías que no pararon sus procesos productivos. Entonces, obviamente necesitaban con prontitud los candidatos dentro de un tiempo normal y los tiempos se fueron alargando, pero no básicamente por el proceso per se de selección, sino por todo el momento coyuntural. Es algo externo al proceso de selección. Entonces es un poco eso, es la prontitud con la que la persona puede estar, es también generar esa cultura y ese enganche a través de la virtualidad. Es algo que es un reto muy grande o ha sido un reto grande para las compañías. De hecho, por ejemplo, inclusive tuvimos un caso de una persona que ya había estado en la compañía, volvió a ingresar y cuando hacíamos esta entrevista de seguimiento al mes de su vinculación, él me decía: Jimena, es como, yo ya había trabajado en esta compañía, pero es como si no conociera a nadie, porque a través de la virtualidad, pues
Tú hay cosas que no puedes hacer, es como generar esos espacios cuando estás en tu proceso de inducción, pararse y tomarse el café o saludar a alguien. Esos espacios son muy importantes donde se genera esa cultura, donde la persona empieza a adquirir el sentido de pertenencia, donde se generan unas relaciones diferentes. Ese tipo de cosas ahora no se pueden hacer. Ok, de acuerdo. Hay una pregunta y se la voy a trasladar a Carmen. ¿Carmen sigue con nosotros? Sí, Sí, por ahí señora, aquí está. estoy. Ok. Carmen, preguntan que si en el proceso de selección han incluido filtros en temas de conocer si el candidato o los candidatos tienen o han tenido familiares con contagio. Y si es así, si esto ha sido factor excluyente. No, en este momento no tenemos ese filtro para el proceso de selección. Nosotros tenemos unos estándares ya prediseñados para manejar una encuesta diaria que exige la resolución 666 de manejo de síntomas y de control de temperatura y una cantidad de cosas para empleados vinculados. Pero al momento no hemos prediseñado pues como un factor excluyente personas que se encuentren en algún tipo de cuarentena. Lo que se maneja y hace parte del proceso natural y normal y que todos manejamos en las empresas es un examen de ingreso a nivel ocupacional, y el empleado hace parte de, pues como el próximo empleado hará parte de su proceso de selección, el tema de presentar ese requisito como parte del proceso natural, para el cual el médico dará su concepto de apto o no apto, pero no hemos diseñado un proceso particular de exclusión en cuarentena. Sí, gracias. Marcela, de pronto ustedes, aunque entiendo que la selección un poco más bien baja. Sí, nosotros que tenemos normalmente procesos masivos de selección, el último ingreso que tuvimos fue marzo, las primeras semanas. No hemos tenido procesos de selección activos. Lo único que hemos tenido son procesos de internalización, que son las personas que están primero por misión trabajando 12 meses y luego se contratan de manera directa. Entonces nos ha obligado un poco a virtualizar el proceso de contratación y las demás fases. Selección lo estamos trabajando y piloteando, pero al interior, con procesos internos, pero procesos externos está parado desde marzo. Ok. Hay una pregunta adicional y otra persona pregunta y mencionaste ahora algo, si han implementado, no sé, mecanismos, tecnología, pues como novedad a fuerza de esta situación del COVID, que han tenido que implementar para darle la continuidad a la selección. De pronto, Jimena, si nos ayudas al principio, porfa. Pues mira, Leonardo, para generar esa continuidad en los procesos de selección, yo, desde nuestra experiencia, lo que hemos visto es que todas estas compañías que en realidad necesitan ese ingreso de las personas deben hacerlo. Entonces acomodan sus procesos internamente para que esto de alguna manera se gestione rápidamente. Y esto se conecta mucho con, hay algo que no podemos perder en temas de virtualidad, y es esa cercanía y esa humanización en los procesos de selección. No porque sean virtuales tenemos que hacerlo todo más rápido, más cortante, más... sí, es un poco lo que yo llamo la personalización en el proceso de selección. Entonces, estas compañías lo que han hecho es generar obviamente
esa reorganización y esa reestructuración en sus procesos, pero sí, y lo hablo por mis clientes, se han vuelto mucho más cercanos al candidato, están más pendientes del candidato. Es como si todas las personas se volcaran realmente a este momento que estamos viviendo. Eso me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Es eso, es estar en contacto con esta persona, es poderlo llevar de la mano en un proceso que a veces no se vuelve tan fácil cuando se hace de manera virtual. Entonces, lo hablo desde mis clientes, se han vuelto mucho más personales en ese proceso y se han vuelto mucho más rápidos también. Es como mi percepción desde nuestra experiencia. Muy, muy adaptativos. Sí. Vamos a conectar hay una pregunta y lo voy a conectar con un rubro que maneja Ángela Duque de Manuelita. Igual, lo mismo, pero aquí hay una pregunta que sí, pues me gustaría que nos ayudaras. La hace Camila Triana, dice: buenos días, con sinceridad, ¿qué piensan de un proceso como gestión humana que se caracteriza por el contacto con los colaboradores, candidatos, etcétera, en donde es vital el rapport y que de un momento a otro se entra a virtualizar y se pueden perder ciertos detalles tan relevantes, por ejemplo, a la selección de personal? En los casos de assessment o evaluaciones grupales o las pruebas técnicas, ¿cuál es tu opinión? ¿Y qué ha pasado ahí, Manuelita? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Yo soy la jefe de desarrollo organizacional del Ingenio Manuelita. Precisamente por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos un gran porcentaje donde la población es operativa. Casi que el 90% de nuestras vacantes son operativas, y precisamente por las características de nuestros colaboradores, digamos que hay mayores limitaciones para acceder a los canales de comunicación en la virtualidad. Entonces, primero, para contestar de pronto las dificultades que hemos identificado desde el Ingenio en cuanto al proceso de selección, ha sido precisamente esta. La primera fase, que es la fase del reclutamiento, nos ha tomado mucho más tiempo ejecutarla o revisarla, porque para darles también un contexto, casi que el 80% de las vacantes en la compañía las llenamos con recurso interno. Nuestro porcentaje de promoción es alto, de promoción interna es alto, y el canal de comunicación que teníamos anteriormente con este tipo de colaboradores, con los operativos, era la publicación de vacantes, se hacía a través de carteleras, de pantallas internas, y al estar, digamos, en esta coyuntura donde la mayoría de cargos administrativos estamos trabajando, estamos haciendo home office o algunos con alguna alternancia, visitan la compañía, nos tocó cambiar la mecánica de comunicación con nuestros colaboradores operativos que sí han continuado en operación. Nosotros hacemos parte, pues, del sector de alimentos, entonces, pues, digamos, tenemos beneficio, la operación no ha parado, y nos obligó a buscar canales de comunicación donde sí hemos encontrado, digamos, mayores retos, porque hay cosas que definitivamente sí necesitan tener la presencia, la aplicación de pruebas técnicas, digamos, esa conexión o esa característica que mencionabas ahorita, Leonardo, sí es importante mantenerla, y más teniendo en cuenta las características de nuestra población. Entonces, esto nos ha demandado hacer ajustes, hacer una mejor planeación para ponernos en coordinación con los jefes de cada área, poder coordinar cuáles son esos espacios donde necesitamos la presencialidad de nuestros colaboradores operativos, pero con la importancia, o digamos con la característica de que siempre debemos cumplir con todas las normas de bioseguridad. Entonces, esto nos ha tomado mucho más tiempo, digamos, un proceso de selección que antes de pronto se demoraba 40 días, ahorita de pronto por este tipo de condiciones especiales se nos alarga, y seguimos en la búsqueda de mantener mecanismos que generen esa conexión con nuestros colaboradores, a pesar, pues, de toda esta coyuntura en la que nos estamos enfrentando. Vale, muchas gracias, y creo que también queda resuelta la inquietud. Ángela, tú hablabas ahora de los canales de comunicación. ¿Qué tanta capacidad desde lo tecnológico, pero también desde el mindset, ha tenido Manuelita para
en esta realidad forzada, adentrarse en nuevas prácticas? O sea, ¿qué tan afectada te has visto como responsable final de que eso fluya o no fluya? Ok, bueno, entonces como les contaba, los canales de comunicación antes eran tradicionales, ahorita para mantener ese contacto, uno de los que estamos utilizando ahorita es a través de WhatsApp. La mayoría de personas tienen WhatsApp, entonces se habilitó una línea específica para, desde el área de comunicaciones, compartir todas las vacantes con nuestra comunidad interna de colaboradores para que estén enterados, para que sepan que hay oportunidades de crecimiento, para que se sigan postulando. Y digamos que este canal, a pesar de que me permite llegar a todos los colaboradores, también me genera un obstáculo, y es que por WhatsApp se comparte la información a muchas personas que no necesariamente están dentro de la compañía, y esto hace que entonces de pronto lleguen a la postulación de mis vacantes personas o que no cumplen el perfil o que están por fuera de la compañía. Entonces toda esa revisión o toda esa primera fase donde les comentaba que el reclutamiento nos ha tomado más tiempo es donde hemos tenido de pronto ineficiencias. Entonces ahorita el canal de comunicación es ese, es a través de WhatsApp, mensajes de texto de los celulares que tenemos ya guardados en la organización para nuestros colaboradores, pero todo ha sido de la manera virtual. Las pruebas psicotécnicas también, algunas anteriormente se aplicaban presencial. Ahorita estamos promoviendo pues el tema de que las personas puedan acceder a ellas a través de sus computadores. No todos nuestros colaboradores tienen acceso a un computador, a internet, entonces ahí es donde vamos viendo que todas estas etapas del proceso pues, se pueden ver afectadas por esta coyuntura. Ángela, ¿es posible que esto se alargue más de lo que alguien pueda llegar a predecir? Porque el factor común que hasta ahora hemos conversado es incertidumbre. Así es. Que si lo vemos desde otro punto de vista, pues siempre está presente. Pero ahora como que es más, está más aquí en la escucha y en la mirada de todos, es la incertidumbre. Bajo ese escenario, y entendiendo que voy a plantear algo hipotético, vamos a quitar la incertidumbre. La voy a quitar en este momento. Por lo que quede del webinar, vamos a quitar la incertidumbre. Esto se acaba el 29 de noviembre de 2021. Ya. El 29 de noviembre se acaba todo. Ya volvemos a todo como éramos antes, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer o qué están haciendo para resolver un problema que no está en el alcance de sus manos ahora, y es darle conectividad y cerrar esa brecha, digamos, tecnológica, esa brecha de recursos de conectividad del personal que puede ser rural, que puede ser yo diría que no importa los niveles escolares o sociales, pero que sí tiene dificultades para acceder a medios tecnológicos? ¿Ustedes qué están haciendo? Porque esto va a seguir. Así es. Digamos que ese es uno de los retos que todavía estamos revisando como organización. En la práctica, las personas obviamente que están interesadas en participar en una vacante buscan los recursos y digamos, como sea, de pronto acceden a la aplicación de pruebas, a enviar su hoja de vida, a enviar la publicación de la vacante. Digamos que lo que buscamos como compañía es poder hacer primero un análisis de cuál es esa brecha, cuál es un primer diagnóstico para poder entender cuál es toda esta población que de pronto se está viendo afectada por no tener acceso a la virtualidad, acceso a diferentes medios que nos permiten esa conectividad a través de diferentes líneas que tenemos habilitadas desde recursos humanos, donde los colaboradores llaman y dicen, mire, es que estoy tratando de contactarme con la analista de nómina o la analista de selección y no la localizo. Entonces, digamos que estamos hasta este momento recibiendo todas estas solicitudes para poder hacer primero un diagnóstico, un análisis, y después como compañía ir resolviendo qué medidas o qué ajustes tenemos que ir fortaleciendo para mantener esa comunicación. Entonces, eso lo empezamos a hacer hace aproximadamente 2 meses, habilitar todos estos canales de comunicación, y estamos en esa búsqueda de fortalecer estas oportunidades que estamos identificando. De acuerdo. Sara, en Fanalca, ¿cómo han hecho con la brecha tecnológica? Cuéntanos, por favor. Listo, muchas gracias, Leonardo, y muy buenos días para todos.
Afortunadamente, desde el proceso de selección, nosotros ya hemos tenido un avance. Nuestros procesos de selección, creería que un 70% están a nivel nacional. Entonces, eso nos ha facilitado de que nosotros ya estemos a la vanguardia y hoy no nos ha afectado en los procesos de selección. La tecnología hoy todo la tenemos. Es más, diríamos que pues, no hay una afectación directa desde el proceso de selección porque hacemos las pruebas técnicas, las pruebas de competencias, de identificación de rasgos, las entrevistas virtuales también se realizan, assessment también ya lo veníamos realizando, digamos que ahí no hay un cambio, la ventaja es que ya estábamos como actualizados en ese proceso y ya no lo llevaba la empresa porque pues nuestros negocios están a nivel nacional. El otro punto que más yo he identificado como responsable de selección y contrataciones que nos ha afectado es en la contratación directamente, porque hay unas contrataciones que se realizan aquí directamente en Cali o en Acopiyumbo, y esas contrataciones se manejaban físicas y ya hoy se requieren virtuales. Aquí nos ha tocado generar un proceso adicional, o sea, hacer un reajuste. Y en este caso estamos haciendo la revisión para implementar lo que ya quede automático, es decir, revisando las herramientas tecnológicas que hoy tenemos del sistema para llegar a ese proceso y que al final todo nuestro proceso quede virtual. Si les soy sincera, o sea, al principio de toda la tecnología, todo lo que manejamos desde el proceso de selección no es fácil. Nosotros vivimos este proceso. Pues nosotros somos de contacto, de necesidad de estar con esa conexión con la otra persona, entonces inmediatamente uno identifica que sí es lo mejor, pero digamos que uno poco a poco se va adaptando y al final, a pesar de que hay una herramienta donde usted dice, pues cada un computador lo limita, pues creería que nos ha permitido llegar al propósito de establecer esa conexión, esa comunicación, ver a la otra persona, activar la cámara es clave, el teléfono, conversar constantemente. Yo creería que va rompiendo esos paradigmas que muchas veces tenemos que pues la virtualidad no nos permite hacer como ese clic, esa conexión, pues ya hoy en realidad, pues como ya lo vivimos a diario, nos ha permitido llegar a esos procesos exitosos donde pues es la forma de trabajar que tenemos. Bien, gracias, Sara. Hay dos preguntas para ti. Dicen, y creo que ahí será importante como dar detalle de cómo ha resuelto el tema de la contratación. Dice, para el proceso ya de vinculación, en esta etapa donde se solicitan documentos para ingreso del colaborador y firma de contrato, aquí la pregunta es, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? Bueno, en este caso, mejor, pues por lo menos tu solución, teniendo en cuenta que por lo mencionado anteriormente, en cuanto a que el candidato no tiene acceso a Internet, ¿cómo se está haciendo? ¿De qué manera ha impactado? Eso para Sara y para Ángela, que digamos pueden llegar a tener población que firmar el contrato, hay que llevar papeles y no tienen la conectividad. ¿Cómo Sí, han hecho, Sara? pues mira que curiosamente teníamos la misma postura. Nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con los operativos que se van a generar las contrataciones si ellos no van a tener alcance a un computador? No van a tener cómo enviar los documentos, y nosotros tenemos un sistema donde deben de ingresar sus datos, donde diligencian como su hoja de vida, y curiosamente pues se les estará solicitando toda la información por correo electrónico para que nos envíen los documentos y el contrato se les envía, ahí en este caso serían firmas escaneadas, y también se le ha solicitado que realice la misma forma la firma en los cargos operativos. Y hemos tenido un gran avance. La verdad, nosotros pensábamos que no iba a ser posible. Sin embargo, tenemos como plan B la alternativa en el caso de que definitivamente no se pueda, pues sí que debe hacer la contratación física, es decir, en sitio, en lugar. Pero muchas veces yo creería que nos colocamos nuestros paradigmas y como fronteras donde decimos, no, no es posible, pero yo dije, listo, vivamos el proceso, estamos en algo atípico y revisemos, pero digamos el alto porcentaje en cargos operativos, que es donde más se dificulta la conexión, hoy lo hemos tenido. Ok,
También hay una pregunta en ese mismo sentido, te la hace Marcela, ¿qué herramientas están usando para la fase grupal del proceso? Cuando dice fase grupal, ¿se hará referencia a los assessment que estamos utilizando? No sé si esa será la pregunta. Sí, Pero assessment. si es a eso, digamos que en este caso, como herramienta tecnológica, no. Como herramientas que utilizamos en este momento, que nos apoyamos, que todo es virtual, son las pruebas psicotécnicas. Para las pruebas técnicas se les envían, por ejemplo, se genera un cuestionario de los requerimientos que se requiere para el cargo, se le envía a la persona, es decir, son las 9 de la mañana, dice que tiene media hora para responderlo y se lo envía. Se activa la cámara, uno pues hace el seguimiento y se recibe la información. Y cuando se realiza ejercicios grupales, es algo muy similar, se les está enviando el caso, se les da un tiempo para que ellos lo puedan resolver. En todo momento está ahí la conexión, se puede visualizar que la persona sea la que responde, pues para asegurar la información, y al final se empieza a socializar. Digamos que esto es como tener un paso adelante, digámoslo, en el sentido que es cambiar el chip, porque claro, estamos completamente acostumbrados de llevarlo de la forma física, el proceso, pero virtualmente se puede hacer. Esa es la invitación. Jimena, ¿ustedes hacen assessment grupales? ¿Cómo han hecho? Pues como para darle también otro referente a la persona que preguntó. Sí, desde hace mucho tiempo, inclusive obviamente desde antes de la cuarentena, eventualmente para algunos clientes hacemos assessments virtuales y como lo menciona Sara, enviamos el caso, luego lo ponemos en común, la cámara abierta. Lo que pasa es que desde nuestro saber hacer, obviamente los niveles organizacionales son diferentes, por ejemplo, al que puede manejar Sara o a los que puede manejar Marcela. Entonces, creo que se vuelve un poquito menos complejo el seguimiento, pero sí, desde hace mucho tiempo los hacemos. Perfecto, gracias. Sara, ¿cómo manejar la incertidumbre? Pregunta Camila, Diana. ¿Cómo manejar la incertidumbre en los colaboradores cuando, digamos, la organización, digamos en este caso Fanalca, y no sé si así sea, dice, está haciendo reestructuraciones de personal y a la par se están cubriendo ciertas vacantes o vinculando nuevas personas? Primero, pues no sé si se estén haciendo reestructuración en Fanalca. Y segundo, pues la pregunta aquí es cómo manejar la incertidumbre en las personas. Si, digamos, se está reestructurando, me imagino que está saliendo gente y por otro lado se está cubriendo vacantes o vinculando nuevas personas. ¿Cómo ha manejado eso si es que es el caso? Pues es una realidad, indudablemente a partir de toda esta situación la empresa sí tuvo que tomar decisiones, salieron un gran porcentaje de personas, la empresa ha sido muy transparente, le ha informado la situación, cómo se encuentra, y yo creería que al final, cuando la misma empresa es clara, es honesta hacia los colaboradores, al final disminuye esa incertidumbre. Y curiosamente, que fue lo más afectado en cargos operativos, ya ahorita se está generando la reapertura, la activación de nuevos negocios, y esos son los mismos colaboradores que estamos incorporando. Entonces yo creería que eso también a la vez se traduce en darle confianza, transparencia a ellos y a todos, o sea, y a imagen de la organización. De acuerdo. Ok, gracias. Marcela, ¿qué está pendiente? ¿Qué está ahí todavía ahí como en el cajoncito de sin resolver y que se generó por esta situación? Vale. Desde el proceso de selección, por eso ahorita también le hacía alguna pregunta a nuestros compañeros de panel, porque digamos que nosotros hemos hecho ahorita una tarea y es salir a buscar esas buenas prácticas en empresas que manejan procesos masivos. Más o menos 2.000 personas mensuales manejan empresas de nuestro sector de BPO. Y pues ellos deben, por supuesto, tener herramientas y hemos ido incorporando algunas, por ejemplo, en esas etapas de entrevista individual. Estamos todavía muy inquietos averiguando esa otra parte de la grupal, o sea, eso está pendiente por resolver, porque hoy en día nuestro sistema que tenemos nos deja ver solo hasta 6 visuales de cámara al tiempo.
y los procesos de assessment necesitamos que tengan una capacidad mayor. Entonces, ahí hay un pendiente y es terminar de cerrar esa herramienta que nos permita vivir los assessments de manera virtual, ¿sí? Ahí hay un proceso. Y el otro, desde seguridad y salud, entendiendo que todavía hay unos escenarios, digamos, de organización que no se han terminado de cerrar. Nosotros no hemos terminado de definir o cerrar la fecha en la que ya vamos a enviar algo que pues parece muy sencillo, pero pues por el volumen de empleados son las sillas, por ejemplo. Hoy cada persona se fue como con su kit de computador y todo lo que necesitaba para la conectividad, pero está solucionando de manera individual el tema ergonómico de escritorio, silla, y hemos estado desde recursos humanos todavía cerrando la decisión de en qué momento vamos a hacer el envío, pues por el volumen que les compartí al inicio, no es como... Marcela, ¿qué necesitan para tomar esa decisión? Terminar un poco de cerrar los escenarios de futuro, porque como ya tú lo decías al inicio, esto ya no es una contingencia. Aquí ya hay que pensar en un nuevo modelo de negocio que llegó para quedarse. Entonces, la organización está terminando de cerrar algunas decisiones con respecto a instalaciones. Entonces, eso allí hace como que haya que esperar un poco más. Yo creo que eso no va a pasar más de este mes realmente, para poder decir, listo, como el camino es este, vamos a hacer el envío de todas las sillas, o qué es lo que vamos a hacer al respecto de algo que parece, vuelvo y digo, muy sencillo, pero que a la vez es muy importante para poder tener el cuidado, digamos, de nuestros colaboradores. Entonces, eso está pendiente. ¿Cuántas sillas tienen que distribuir? 2.300. Bueno, sillas y elementos de economía. Sí. 2.300 ¿en qué ciudades? Bogotá y Cali. Bogotá y Cali. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta y se la quisiera trasladar a Carmen de Gases de Occidente. Preguntan cómo manejar el indicador de selección, el índice de selección, cuando se tiene que, digamos, detener la contratación por un lado, pero activar por otras fuentes. Bueno, pues el indicador de selecciones, si lo maneja, si parte del indicador está manejando calidad y está manejando oportunidad, no sé cómo lo tenga definida la persona que preguntó, digamos que puede manejar a nivel de oportunidad un paro de conteo de días que esté utilizando pues para revisar la oportunidad de la entrega del candidato seleccionado. Y si es a nivel de calidad, pues digamos que nosotros manejamos en Gases de Occidente un indicador que nos permite revisar la conexión del empleado con la cultura organizacional, nos permite validar la permanencia del empleado en sus primeros 2 meses de periodo de prueba, por decirlo así, y hacer el ejercicio desde el punto de vista de actitudes y aptitudes de la persona a nivel comportamental, porque a nivel técnico el perfil está garantizado desde el proceso de selección. Entonces, es un ejercicio que nos permite, digamos, como cubrir esa parte de evaluación ya en ejecución del cargo, no lo que vimos en el proceso de selección, sino ya en su proceso de contratación durante esos primeros momentos de entrenamiento y de cercanía con su líder, de cercanía con la organización a nivel de calidad y hacer esa evaluación. Es una evaluación individual que es 90 grados y digamos que hace parte del ejercicio del indicador que compone la selección de personal. Ok, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dice, buen día, para reclutamiento de cargos operativos, ¿qué estrategias de localización están utilizando en caso de que las tradicionales bolsas de empleo no brinden los candidatos requeridos? No sé quién de ustedes quiere contestar esa, no sé si tú, Carmen, que continuaste con selección. Pues sí, la verdad es que para nosotros el reclutamiento y la selección de las bolsas de empleo requiere un esfuerzo adicional
de nuestro equipo de psicólogos para evaluar más a profundidad lo que en primer filtro hace el proceso de selección de las bolsas de empleo, porque digamos que es muy masivo para ellos y nosotros nos tomamos un poco más de tiempo para profundizar en las competencias del candidato y en las habilidades técnicas y todo el perfil. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por revisar unos, digamos, pasos adicionales para candidatos que entren por bolsa de empleo y usamos en segunda instancia, para ser muy concreta, el tema de referidos hacia esas bolsas de empleo, porque tenemos para todos los que quieran hacer parte de nuestro valioso equipo de Gases de Occidente, una plataforma en nuestra página web que permite dejar tu hoja de vida, conectarte con la necesidad de búsqueda de empleo, y a partir de allí tenemos una base de datos actualizada que nos permite referir candidatos a nivel interno de parte de los colaboradores y usar esa bolsa de empleo de la gente que quiere trabajar en Gases de Occidente para referírsela a las bolsas de empleo. Vale, gracias. Carolina, en Colombina, ¿cómo ha manejado lo que hasta ahora podemos recoger que es como un factor común? Igual lo comparto desde nuestra empresa, ese factor de incertidumbre asociado ya a los procesos de selección y de la mano de esa incertidumbre, las brechas tecnológicas con las que se hayan podido encontrar. ¿Cómo ha resuelto el tema? Pues, ¿qué se ha encontrado en el camino Colombina? Gracias. Bueno, vale, Leonardo, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Realmente, pues esto ha sido un proceso que, como todos han dicho el día de hoy, ha sido de infinitos aprendizajes, con cosas positivas y otras por aprender y otras por mejorar. Para Colombina ha sido muy retadora esta experiencia. Hemos encontrado en el camino definitivamente ciertos obstáculos, como también lo han mencionado las demás compañías. Nosotros, bueno, en la parte, como para ir punto por punto, en la parte tecnológica, aquí más que obstáculo, algo que sí quiero es resaltar, porque justo en medio de la pandemia nosotros ya salimos al aire con SuccessFactors, y pues al tiempo que esto exige y demanda pruebas, terminar de hacer ajustes, revisiones en estos escenarios de ensayo y error para ver qué tan ajustados quedaron nuestros procesos al interior de la compañía con la nueva plataforma, pues para nosotros es un caso de éxito, porque realmente ha sido un tema muy, muy positivo que al interior de la organización lo mencionamos pues con toda la importancia, porque estamos estrenando, digo, hace ya 2 meses la plataforma, la herramienta. Nosotros somos compañía SAP y logramos hacer ya pues toda la migración a SuccessFactors, y ha sido muy, muy positivo. Entonces eso sí lo quiero mencionar como un trabajo muy de equipo, desde gestión humana, con el área de tecnología, y ha sido bastante favorable. Eso por esa parte. En cuanto al tema pues, de tecnología, ahí hay algo que lo menciono como un aspecto positivo, y así nosotros lo vivimos. En cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de selección como tal, pues nosotros la verdad también hemos estado muy parados. Específicamente se han tratado casos que ya estaban aprobados desde antes de toda esta coyuntura, entonces sobre eso se ha trabajado, y sobre esos procesos específicos hemos podido avanzar y contratar personal. De resto, como pues al igual que las otras compañías, nuestros procesos, toda la parte pues SENA, que ha sido algo que se ha seguido moviendo, en el caso nuestro, todas las contrataciones de aprendices, y lo que hicimos fue levantar todo un procedimiento juicioso para hacer todo el empalme de recibir el cargo de los estudiantes que están trabajando desde casa, recibir el cargo y entregar quienes salían de la compañía, y fue un procedimiento que incluso nos quedó de selección tan bien hecho y tan detallado,
que lo adjuntamos ahora a nuestro procedimiento en contratación para empezar a tener como plan B cuando ocurran situaciones como esta, todo un tema de contratación, todo, absolutamente todo virtual. La entrega del cargo y la inducción y el entrenamiento, todo se ha hecho pues por Teams y funciona. No sé ahora quién lo mencionaba, si era Sara, que fue que definitivamente pues es un tema que funciona y que no era Sara, que funciona y que funciona muy bien y que realmente las personas se han adaptado y que hay que resaltarlos. Así se puede trabajar de esta manera virtual y sí se puede hacer conciencia para que las personas, y se inviten a las personas en las diferentes áreas, así inicialmente estén un poco resistentes, una vez probándolo y ensayándolo, que sí se puede. Es algo que da resultado y a nosotros nos ha ido bien y hemos podido, obviamente de mano de cada uno de nuestra área y del acompañamiento que hemos hecho, hacer que las personas no se sientan sueltas ni perdidas. Entonces sí lo hemos logrado y lo hemos conseguido de manera positiva. ¿Cómo ha sido ese hacer que no se sientan sueltas y perdidas? O sea, ¿qué ha sido aquí la diferencia? Muchísimo, ha habido un acompañamiento súper de la mano del área de selección, el área de comunicaciones y el área pues administrativa, todo el equipo de gestión humana, acompañando a las personas para que no sea un proceso en el cual pues están entrando a una compañía y están entrando de forma virtual, no presencial. Entonces es muy estar ahí desde el mensaje, la llamada, crear el grupo de WhatsApp para estar pendiente de esas personas que entraron, el seguimiento, estar súper como a las áreas, por favor, tener sumo cuidado de las personas que ingresaron para que no se sientan perdidos y que hay dudas. Entonces es como estar doblemente pendientes y hacerlos como un acompañamiento casi que pues de la mano, así cada uno estemos en casa y así no estemos físicamente en la oficina. Entonces sí ha implicado y sí ha sido muy de ese esfuerzo, pero yo siento que ha valido la pena, pero sí es de ese tipo de actividades, de llamada, de mensaje, del grupo y de estar allí monitoreando a las personas, diariamente pues, haciendo seguimiento, cómo se sintieron, cómo estuvo el día, y ha sido algo pues nuevo y que también nos pone más trabajo nosotros, pero definitivamente hay que hacerlo. Ok, gracias Carolina. De pronto, una pregunta para todos y yo creería que tal vez por lo que nos ha compartido hasta ahora Jimena, puede haber un punto diferente en UMA, pero si ya dijimos, estamos creo que de acuerdo que esto ya llegó y se queda, hemos tomado decisiones producto de la crisis, como detener procesos de selección, los masivos de los que hablaba Marcela que ya no están, de pronto Carolina también comentaba un poco de parada, Sara, Ángela, y yo creo que aquí, no sé, de las 68 personas, no sé cuántas empresas pueden haber, pues hemos parado. Claramente tenemos que volver, es decir, es una realidad, tenemos que volver. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué proporción? No lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo vuelven? ¿Cómo vuelven ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Marcela, ¿cómo es el volver a los masivos? Nosotros un poco lo que hemos estado reflexionando este tiempo y viendo, indagando, como les decía ahorita, como en el mercado, lo que hay, las empresas que ya tienen todos estos procesos desde antes, es no perder lo que ya hemos ganado empujados por esta situación. Es decir, si nuestro proceso de contratación ha podido ser virtual, si nuestro proceso de atención al empleado, de nuestro proceso de bienestar integral, de seguridad y salud, ha podido ser virtual, podemos mantenerlo. Y es un poco la mirada y la invitación pues, que toda esta situación nos hace. Seguramente los que ya venían con estos procesos digitales y virtuales, pues estaban mucho más preparados y han estado más tranquilos y seguros en este proceso. A los que nos terminó de empujar a cerrar esas decisiones que estaban pendientes o esos ajustes en nuestros procesos, lo que hemos nosotros al interior reflexionado es que no deberíamos perderlo. Es decir, si ya hemos podido hacer una contratación todo virtual, con una aceptación virtual, y salimos al mercado y encontramos que hay empresas que ya todo su proceso lo tenían así,
con grabación diciendo el acepto, o sea, como con esos detalles que uno dice, bueno, si ya hay empresas que lo hacen así y nosotros hemos logrado tenerlo en este tiempo, ¿cómo volvemos? Permaneciendo con lo que ya la digitalización nos ha enseñado y aprendiendo de otras compañías que ya han vivido el trabajo y el cuidado en campo. Entonces, nuestro proceso de cómo volvemos hoy preparándonos en esos escenarios, como tú dices, sin saber el porcentaje de gente, sin saber finalmente en qué cantidad vamos a poder retornar y en qué momento, pues sí, desde ya preparándonos. Y desde recursos humanos, sí creo que no perdiendo, o sea, esta es una gran oportunidad que tenemos como área de recursos humanos de brillar dentro de las organizaciones porque estamos pudiendo tener un papel muy protagónico y no lo podemos perder. Así que creo que como volvemos manteniéndonos sólidos en que recursos humanos es de las áreas que tiene que ir muy a la vanguardia de la digitalización, que es algo que pues está finalmente ya en esta era en la que estamos. Así que ese sería como estamos pensando el retorno. Gracias. Carolina, ¿cómo vuelve Colombina al volumen, al crecimiento, a las contrataciones, a todo el proceso? Y de golpe, si en este volver, que me imagino ya lo pensaron, ya identificaron qué le está haciendo falta. Bueno, me uno también al comentario de Marcela. Definitivamente regresar parados como en esos pilares y en esos puntos en los cuales sabemos y reconocemos nuestras fortalezas y como área lo que representamos para la organización. Definitivamente haciendo valer todos estos sacrificios y también esto que ha dado la compañía, porque Colombina para todos los colaboradores ha estado firme, ha estado ahí con un comportamiento increíble en el cual se ha respetado a la gente, el empleo de las personas, las primas, absolutamente todo. Entonces, fuertes, con toda la convicción y con la camiseta más puesta que nunca por nuestra compañía. Definitivamente vale la pena cada uno de los sacrificios, vale la pena cada una de las cosas y como obstáculos, momentos duros que ha traído este tiempo. Y como oportunidades, definitivamente dándonos cuenta que hay que estar preparados triplemente ante situaciones que no tienen control, y estar preparados significa ir más allá en absolutamente cada uno de nuestros procesos y poder entender que hoy podemos tener un plan y que mañana puede ser un escenario completamente nuevo y que no considerábamos. Entonces, como con una conciencia nueva, ¿sí? Dándonos cuenta de eso, que estamos parados en un punto en el cual la humanidad, el planeta entero nos exige eso, y con esa conciencia de estar para la gente, como siempre lo hemos estado y más que nunca. Entonces yo creería que esos son como los ingredientes definitivos y que no pueden faltarnos. Ok. Hay una pregunta por acá que le hacen a Ángela antes de seguir, y es, desde su rol como profesional de desarrollo organizacional, ¿cuáles han sido las estrategias más eficientes para hacer un adecuado proceso de inducción y entrenamiento online una vez ingresas al candidato y que se tenga una verdadera curva de aprendizaje y adaptación al puesto? Ok, bueno, nuestro proceso de inducción, antes, digamos, de toda esta coyuntura, ya los manejábamos de manera virtual. Tenemos una inducción corporativa y complemento a esta inducción corporativa se programaban reuniones que ahorita las estamos haciendo a través de nuestra plataforma de conectividad en la compañía, que es Teams. Digamos que Teams nos ha facilitado la interacción. No sé si de pronto en otras empresas compartan la misma apreciación, pero el tema también de hacer reuniones en la virtualidad hace que de pronto seamos más cumplidos, más precisos con todo lo que se programe. Y como cultura o como estrategia de la compañía, hemos también promovido desde el inicio desde el inicio de la cuarentena y desde que se definieron unos lineamientos para trabajar en la virtualidad, y es promover reuniones siempre con cámara abierta, ¿sabe? En lo posible mantener esa cercanía, así sea a través de una pantalla, que puedas ver a la otra persona, que haya empatía en las reuniones. Entonces, digamos que esta premisa
nos ha logrado para que todas estas reuniones que tienen que ver con inducción y con entrenamiento online, pues se hagan de manera efectiva. Igual nosotros tenemos un proceso de, digamos, un procedimiento de entrenamiento para cada cargo antes de que el candidato ingrese a la compañía, de que el colaborador ingrese a la compañía. El área de formación hace el levantamiento de todas estas actividades y roles que va a tener que conocer la persona para que su entrenamiento sea exitoso. Y coordinamos de manera previa los interlocutores de diferentes procesos o áreas para que durante la primera, segunda semana la persona pueda tener toda esta inducción o entrenamiento de manera completa. Entonces ha sido, digamos que Teams nos ha facilitado, digamos que es una herramienta que nos ha facilitado este ejercicio, y la curva de aprendizaje o adaptación al puesto, pues digamos la veremos yo creo que por ahí en unos 2 meses mientras evaluamos los procesos que se han contratado recientemente. Nosotros tenemos también un indicador que se mide a los 6 meses después de que la persona ingresa, que se llama adaptación en el cargo, donde contactamos al colaborador, le preguntamos cómo se siente, cuál ha sido todo su proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que en unos 2 meses podremos conocer el tema de adaptación, pero hasta ahora, desde mi proceso, siento que se han brindado todas las herramientas para poder tener una buena inducción y un buen entrenamiento en el cargo. Vale, muchas gracias. Jimena, ¿qué hay de nuevo ahora en selección? ¿Qué se ha encontrado usted y tu equipo en esos clientes y en esos procesos como la gran novedad en medio de esta situación, de COVID, pandemia, cuarentena, crisis, nueva normalidad, etcétera? Bueno, pues mira, Leonardo, ahorita está muy en boga todo el tema de la inteligencia artificial, todas estas plataformas que a través de las famosas keywords, entonces selecciona la persona, por ejemplo, en temas de cargos masivos. Creo que todo este tema de inteligencia emocional es algo que se va a desarrollar rápidamente. Pero inteligencia artificial. Sí. Okay. Todo el tema de las plataformas para selección y reclutamiento rápido de personas, pero también a mí, y eso lo hablábamos ayer nosotros, me genera una gran preocupación porque yo también tengo todo el input del lado de los candidatos. Entonces, los candidatos se confunden, esto genera mucha más ansiedad, mucha más incertidumbre. Entonces, si yo dentro de mi hoja de vida tengo las competencias claves que todo el mundo está sugiriendo hoy, como resiliencia, adaptación al cambio, manejo de la incertidumbre y demás. Entonces, ¿será que esas competencias, si yo las pongo en la hoja de vida, me sirven y me van a seleccionar? Si yo estoy, por ejemplo, aplicando un cargo de una gerencia logística, una gerencia de mercado, que no tenga la experiencia. Entonces, es un poco la confusión que existe en el mercado desde el candidato. Y creo que ahí tenemos que ser muy, muy cautelosos. Aparecen muchos gurús en todas las redes que hablan de todos los temas de selección con profundidad, cuando nunca han hecho un proceso de selección. Y lo hablábamos ayer también, que me encantan estos paneles y estos conversatorios, porque aquí es donde están realmente las personas que tienen el problema y que lo han enfrentado desde sus compañías. No estos gurús que leen mucho y creen saber mucho, pero nunca se han enfrentado a un problema real como lo puede tener Ángela, como lo puede tener Carmen Inés, como lo puede tener Carolina, Marcela. Entonces, creo que sí, estas plataformas van a servir y de hecho, pues ya hay muchas compañías que las tienen. Sin embargo, lo que yo les decía al principio es no perder ese proceso de humanización en los procesos de selección. La humanización desde la virtualidad también se puede hacer, lo decía Ángela, mantenga la cámara abierta, si el candidato llama o el cliente, en nuestro caso, pues nuestros clientes llaman, es casi un servicio inmediato, es estar pendiente del requerimiento. Nosotros, obviamente, desde la compañía, como está creada, pues obviamente estamos totalmente volcados al servicio y nuestra cultura cambia también dependiendo de los clientes que atendamos. Pero desde el candidato también es esa humanización, es entender que estas personas tienen mucha ansiedad, mucha incertidumbre, que como tú bien lo has dicho durante todo el conversatorio, pues esto ya no sabemos cuándo se va a acabar. Entonces es una realidad que hoy estamos viendo, no es la nueva realidad, es la realidad que tenemos hoy. Seguramente 2, 3 meses será una realidad diferente y nos hemos adaptado a otra realidad, pero esta es la que tenemos hoy y por tanto es mi invitación, más que
sí, seguramente estas plataformas y estos temas de inteligencia artificial y todas las nuevas herramientas, hay una, por ejemplo, que me ha sorprendido muchísimo y es la visita domiciliaria virtual. Eh, muchos clientes nuestros tienen esta herramienta virtual. La verdad me sorprende mucho porque tú vas con tu cámara como candidato mostrando las áreas comunes de tu casa, no las áreas privadas, sino las áreas comunes de tu casa, y ahí no sé qué tan acertada puede ser esa visita domiciliaria, pues desde mi punto de vista, pero son herramientas nuevas que van apareciendo y son soluciones a procesos que han sido creados dentro de las organizaciones y que tienen un fin. Pero más allá de todas estas herramientas que seguro van a aparecer un montón, además todo el tema digital ahorita está en furor, es no perder la humanización en los procesos de selección. Es entender, por ejemplo, las limitaciones que tiene la otra persona. No tengo un computador, no tengo conexión a internet o mi internet se cae. Entonces es también un poco esa cercanía desde la compañía hacia el candidato o los candidatos que están participando en esos procesos de selección. Jimena, tú tocaste un punto que pues obviamente desde el rol de ustedes como firma consultora se puede ver diferente, pero en el caso y sería interesante verlo con Colombina, ¿cómo llegar al balance entre, ok, hay nuevas prácticas, la tecnología, lo digital, la humanización pues, del proceso de selección, la cercanía, todo esto que estamos hablando, pero al volver, pues vamos a volver también a la ya conocida presión de proveer la vacante, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, no sé si por ahora nos están dando como un respiro en selección, pero ok, te entiendo porque estamos en tema de COVID, pero ya volvimos y entonces rápido lo quiero para el lunes, lo quiero. ¿Qué es lo que definitivamente está pasando con las áreas cliente internas? ¿Cómo nos estamos preparando para eso, Carolina? Yo siento que eso no ha dejado de estar durante estos meses con los temas que tenemos y con reconocimiento y con la planeación de clima que se iba a realizar este año y que ya entonces no, y con los procesos que aún tenemos y con el cubrimiento de la cuota cena y con los 8 procesos que puedo tener de contrataciones directas, con todo ese escenario, esa actitud ha permanecido. O sea, no ha habido break ni respiro frente a esas demandas, y las áreas demandantes siempre frente a gestión humana y las áreas siempre súper demandantes frente a selección. En mi caso, tengo que decir que eso se ha mantenido y continuamos respondiendo con esa misma celeridad, y de eso se trata también, porque pues si bien desde el día 1 que empezamos con todo esto y que nos fuimos y que vinimos a casa para trabajar desde casa, pues también era muy claro que no íbamos a estar en un mood diferente a trabajando desde casa, ¿cierto? Entonces, en el caso de esto, en el caso nuestro, ha permanecido, y esa sensación y esas demandas y esos ingredientes de presión han estado sobre la mesa, combinado con los demás factores que ya hemos venido hablando en el panel. Entonces no han estado ausentes para nosotros. En el caso de ustedes, Marcela, Bueno, ¿cómo se viene esa reapertura? bueno, desde el proceso de selección me encanta como la invitación que nos hace Jimena, porque claro, estamos como muy inquietos en buscar todas esas herramientas tecnológicas y digitales, porque siempre vamos a tener, como lo dices tú, la velocidad, la exigencia de velocidad en los procesos. Para el cliente siempre será importante la efectividad en el proceso de selección y la velocidad casi que van al tiempo. Así que nosotros estamos preparando al interior a los líderes para que se familiaricen con estas herramientas digitales sin perder ese proceso humano y cercano. Entonces, hemos ido todos estos meses que no hemos parado los procesos al interior, ya los líderes se han ido involucrando, han manejado las herramientas,
Les hemos estado solicitando mucho más feedback que antes de cómo se sintieron en el proceso, qué tan fácil fue para ellos percibir las competencias, observar los comportamientos a través de la herramienta, y escuchándolos se ha ido moldeando el proceso. Entonces yo creo que esta preparación que hemos tenido en este proceso interno nos va a ayudar a estar listos cuando reactivemos nuestros procesos de búsqueda, y hoy lo que nos han compartido aquí claramente termina de sumarnos, tener en cuenta un poco más los tiempos del proceso de reclutamiento, entonces cómo ir haciendo mucho más precisos esas mediciones. Gracias por compartirnoslo. Y bueno, es preparar a la organización igual al interior y a nuestros líderes, que son esa mano aliada cuando hacemos los procesos. Finalmente ellos son los que se tienen que sentir muy seguros cuando al final toman la decisión del candidato que quieren incorporar. Entonces tenemos que acompañarlos y prepararlos para estas nuevas herramientas y estas nuevas posibilidades que vamos a tener con este proceso virtual. Hay un tema que casi se me va, y las conversaciones que tuve con la mayoría de ustedes como panelistas antes, y es que la tasa de desempleo subió, ya lo sabemos. La demanda de, digamos, la rotación común y la forzada, pues, se mantiene. Entonces tenemos una sobreoferta de candidatos. Sí sería bueno como conversar de pronto Ángela y Jimena, que creo que tienen algo ahí interesante. Ángela, ¿cómo ha sido ese reclutamiento en medio de estos nuevos, o sea, de otra vez volver a los indicadores de hace más de una década con un desempleo tan alto? Así es, ahorita hay muchas personas interesadas, entonces obviamente esto lo que representa para nosotros es mayor número de personas postulándose a las vacantes, mayor esfuerzos en revisar el cumplimiento, digamos, de los perfiles, y todo esto se tiene que hacer, digamos, de manera manual. Entiendo que hay empresas que tienen automatizados o a través de algunos robots o de algunos sistemas, se hace como unos filtros en la etapa de reclutamiento, pero pues nosotros lo tenemos que hacer con nuestros propios recursos. Y ahorita que pues también tenemos limitados el tema de estudiantes en práctica y aprendices, porque no todos pueden trabajar de manera virtual, entonces obviamente la carga laboral para esta primera fase se ha incrementado. Y pues digamos que sí, estábamos recibiendo muchas hojas de vida, muchas personas interesadas en postularse a las vacantes, y lo estamos manejando es solamente con toda la planeación y rigurosidad del caso, poder filtrar a todos estos candidatos, y tratando también de filtrar y dirigir a estas postulaciones o estas vacantes al público que creemos que le puede aplicar, para ser muy eficientes en la comunicación. ¿Y Jimena? Pues mira, Leonardo, básicamente lo que dice Ángela es muy cierto. Hay mucha oferta de candidatos y obviamente esto incrementa el trabajo, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento y también todo el tema de desempleo. Por favor, pues, Javi, ¿me prendes? con con todo el tema de desempleo, pues también viene la generación de más angustia, más ansiedad, más incertidumbre. Entonces vemos cómo se exacerba en gran medida esa postulación de los candidatos así no cumplan con el perfil, y eso obviamente dificulta para las áreas de selección y para nosotros específicamente que trabajamos en eso, la revisión de todas las hojas de vida de los postulantes que aplican a las vacantes. Eso es un poco lo que pasa, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahorita, obviamente por el tema de desempleo y por la oferta de candidatos que existe, pues es mucho más complejo y mucho más extenuante, digámoslo así. Pero está bien, se presentan candidatos que como que no van al perfil, pero es que aquí tenemos otra situación, y es que hay muchos más candidatos buscando y que sí cumplen el perfil. Ahí cómo encontrar ese punto. Mira, desde nuestra razón de ser en la firma, básicamente es entender muy bien lo que necesita el cliente, es entender esa necesidad del cliente, porque puede haber muchos candidatos con la experiencia,
pero también ese candidato tiene que generar un ajuste a la cultura de la organización y muchos otros aspectos que están dentro de la organización que son específicos en ese caso de nuestros clientes. Entonces, entender muy bien la cultura de nuestro cliente, qué está pasando hoy con toda esta transformación que estamos viviendo. Seguramente las compañías hace 3 meses eran diferentes, hoy pues tenemos procesos diferentes, una agilidad diferente, cosas diferentes por hacer. Entonces, también entender muy bien eso nos permite que esos candidatos, en el caso nuestro que presentamos, pues sean realmente los candidatos efectivos que se puedan quedar dentro de la organización. Ok. Carolina, y Sara, para ustedes dos, en estas diferentes industrias en las que están, ¿cómo piensan digamos, cómo es el escenario ideal para una nueva normalidad, independiente de cuál sea? ¿Cuál es ese escenario ideal de selección para cuando volvamos a la operación regular, pues, de las organizaciones? Bueno, pues ese escenario ideal, yo creo que como tal, siempre vamos a estar atravesados o adaptados a un contexto y a una circunstancia en la cual tenemos que sobrellevar situaciones. Un escenario ideal, pues que no siempre hayan candidatos, que no nos falten candidatos. El escenario ideal, y como yéndonos ¿Ahora sobran? Ajá, exacto, a lo básico, pues, como premisa Estudiado. básica, que siempre existan candidatos. Hay una oferta, una demanda, eso también va a continuar. Entonces, de esa manera eso nos va a permitir que estemos nosotros ahí trabajando y que estemos nosotras ahí en medio de este escenario, seleccionando, extrayendo lo mejor, buscando las competencias, revisando los perfiles. Entonces, el escenario ideal, yo me iría a eso, que nos permita continuar, el medio y el contexto nos permita seguir pues, encontrando gente. Ahorita hay muchísima, pero pudiendo seguir encontrando gente valiosa, que eso siempre va a ocurrir y que se nos siga dando, para que podamos estar siempre muy alertas de encontrar personas y perfiles que la organización, que estén pues que tengan ese fit con la organización. Entonces, un escenario pues como tal, si tú preguntas hacia eso, ideal, yo pues no me iría como a ser tan soñadora, sino o como a pedir un elemento adicional o algo extra, sino que esas circunstancias que puedan estar dadas permanezcan y continúen. ¿Mm? Vale. Sara, para ti, ¿cuál sería el escenario ideal, ese proceso ideal al reabrir procesos en tu compañía? Listo. Digamos que hoy ya en Fanalca los procesos ya poco a poco se han ido incrementando y digamos que para nosotros desde selección el escenario ideal y la fuente donde permite apertura al proceso de selección es el reclutamiento. En la compañía los cargos son muy especializados. Entonces, digamos que en este momento, ¿qué nos permitiría? Pues contar con mayor candidatos y eso al final nos permite llegar a tomar la decisión más adecuada en qué esté afín a la cultura, a los valores, a las competencias del cargo y pues buscar que al final sea un candidato idóneo pues para hacer su labor y pues para que al final dé los resultados esperados. Entonces yo creería que pues desde selección estaríamos en un momento pues a nosotros nos conviene contar más con candidatos porque muchas veces están limitados, están ocupados, que es la oferta. Entonces digamos que yo creería que pues en este momento sería una gran ventaja. Okay. Hay una pregunta que ha salido aquí en el chat y es ¿cómo resolver la brecha tecnológica? O sea, hay una realidad que, o sea, todo está ya iba como a recoger temas para el cierre, pero hay una realidad y es que si hay de la empresa una disposición, hay toda una voluntad, etcétera, etcétera. Sabemos que está sobre la mesa el tema de lo digital, lo tecnológico, pero hay realidades que no podemos negar, digamos, tal vez a Jimena no le toque tanto, tal vez a Marcela no, pero tal vez a Ángela, tal vez no sé si a Carolina y a otras tantas empresas, a Carmen también le corresponde mucho de esto y pues hay gente que definitivamente no, o sea, no tiene la solución tecnológica, ni la tiene cerca.
y es pero es un candidato que cumpliría si lo descubriéramos con los requerimientos, con lo que queremos que sea, para que cumpla la vacante, pero no puedo acceder a él. ¿Cuál es el plan B? Porque ahora alguien habló de estar triple, por aquí lo copié, estar triple preparado, o sea, tener plan A, plan B y plan C. Entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Muy bonito todo lo digital, pero no sé, ¿quién de ustedes me dice cuál es el plan B y plan C? Porque claramente, realidad colombiana, no todo el mundo tiene acceso a componente digital y tecnológico. ¿Cuál sería ese plan B y plan C, Ángel? Ok, bueno, para la parte de selección, Si lo tienen, ¿no? Porque puede ser también que sería una excelente conclusión decir, mire, la verdad, nos falta A, B y C. Dale, Ángel. vale, bueno, entonces digamos como con los dos enfoques, selección e inducción, voy a hablar primero de selección. Nosotros hemos estado también conversando con nuestro jefe de salud ocupacional para ver qué actividades definitivamente no se pueden llevar a cabo de manera virtual y evaluar la posibilidad de hacerlas presencial. Nosotros estamos yendo con alguna alternancia a la compañía, entonces digamos que no tenemos autorización para hacer entrevistas o reuniones en espacios cerrados. Entonces, gracias a Dios, nuestra compañía tiene muchas zonas verdes. Entonces, digamos que por parte del área de salud ocupacional tenemos la aprobación para poder hacer cualquier actividad, ya sea de formación, de inducción, de validación o hasta pruebas técnicas que tengamos que hacer con los colaboradores, pero al aire libre, manteniendo todos los protocolos pues, de distanciamiento y de bioseguridad. En el tema de la aplicación de pruebas psicotécnicas que se hacen a través de nuestra herramienta o de software, a pesar de que estamos hablando de personal operativo con restricciones, digamos que a la conclusión a la que llegamos es que finalmente buscan los recursos puede que no tengan el computador en sus casas, pero buscan los recursos, buscan al amigo, buscan al familiar que les explica. Entonces, obviamente cuando hay la necesidad, así no tengas las herramientas que te permitan llegar a eso, lo que hemos visto en la práctica es que las personas lo logran y lo consiguen. Ya en la parte de garantizar inducción y entrenamiento, si no tenemos acceso al sistema o a un computador, con las características que les estoy contando, al aire libre, en espacios abiertos, ya se han hecho algunas reuniones bajo esta modalidad y nos ha funcionado muy bien. Okay. Por acá hay una pregunta que Carmen, si nos ayudas, no quiero como terminar sin resolver estas inquietudes. ¿Hasta qué punto se puede esperar la contratación de personas con discapacidad? Obviamente que cumplan con el perfil esperado por parte de sus empresas, dadas las ventajas tributarias que reciben las empresas, pero también un poco contextualizando cómo podemos continuar en medio de este ambiente remoto, que sería el término, cómo en medio de este ambiente remoto podemos continuar con prácticas de vinculación de personas con discapacidad. Carmen, ¿cómo va eso en Gases? Bueno, soy una convencida de las oportunidades que hay que darle a la gente con discapacidad. Tienen unas características como personas inigualables y eso hace parte de nuestro modelo de perfil ideal en Gases de Occidente, ser muy buenas personas. A partir de eso evaluamos competencias técnicas e idoneidad para el cargo que se vaya a postular el candidato. Entonces, creemos que las personas con discapacidad pueden tener oportunidades y hacer parte de un proceso natural de selección en el que participen y hagan el ejercicio pues sin ningún tipo de discriminación o dificultad. Creo que hará parte de esta adaptación, pues ver que ellos permanezcan o puedan estar en la conectividad en la que estamos. Depende del tipo de discapacidad que tengan, lo podrían hacer. En Gases de Occidente hemos tenido y tenemos actualmente personas con algún tipo de discapacidad y funciona y permanentemente podemos actualizar sus competencias y darles la oportunidad de crecer en empleo.
De acuerdo, gracias. Ya para dar un poco de cierre, quería compartir algunos factores muy comunes y pero muy importantes que resultaron en este espacio que podría darnos horas y horas. Y es que, primero, eso que llamamos incertidumbre, creo que la percepción o sensación de incertidumbre que cada uno tiene ha sido lo que más ha como golpeado. Digo sensación o percepción porque para mí, no sé, opinión de los demás, pero la incertidumbre es permanente. Que uno crea que no existe, pero la incertidumbre es permanente. Entonces, primero eso. Lo segundo, y me parece súper valioso, y es que, y no esperaba encontrarlo, es que como factor común se habla de la humanización, entre todos hablamos, ustedes hablaron de acercarse, estar más pendiente del candidato, ver qué necesita, cómo se encuentra, si está listo y cuando entró, cómo se vincula. Me parece un tema muy importante. Cómo las empresas en medio de esta situación nos volcamos a las personas y en medio de un ambiente muy tecnológico que pensaría uno que pondría las cosas un poco más frías, ¿no? Y el otro punto muy importante definitivamente es que, y es una ganancia muy buena para el sector, Colombia no es muy fuerte en entornos ágiles y digitales, digamos que hay una brecha importante ahí desde el punto de vista académico y funcional, pero aquí ha quedado claro que hace parte ya del modo de operación regular, normal. ¿Ok? Y muy importante que lo tengamos claro es que pues ya al papel creo que no volvemos y creo que a los procesos digamos anteriores de paso a paso, de un poco de burocracia si se quiere llamar así, creo que importantísimo que aquí ha quedado que el camino es este, que llegamos a él y ya creo que a no ser que alguien levante la mano y diga que volvería atrás, creo que ya nos quedamos todos aquí, ¿verdad? Entonces son los tres factores. El factor de incertidumbre que ha pesado en las decisiones y en la modo de operar, la humanización del proceso de selección, la cercanía a las personas, definitivamente una mayor exigencia de la cercanía y finalmente pues el reconocer que los entornos digitales son realmente la normalidad, digamos, en la que ya estamos y en la que debemos permanecer. No sé si alguno de los panelistas quiere compartir algo especial de cierre. Leonardo, mira que vi como a lo largo de las preguntas que hicieron a través del chat hay como claramente mucha preocupación por esta brecha tecnológica, pero como tú lo dices, creo que así como las empresas tuvimos este empujón, el Estado también, y seguro pues no lo va a cerrar completamente, pero va a tener mucha más necesidad de hacerlo. Mira que solamente, a un datico rápido, pero como para que esa preocupación se pueda ir manejando. Mira que nosotros, como no hacíamos nunca trabajo en casa y para nuestros cargos operativos, que además la mayoría son estrato 1 y 2, pues nunca habíamos hecho la pregunta de si contaba con internet en su casa. Digamos, no era algo para el trabajo. Y fíjense que cuando arrancamos en marzo, nos encontramos con que 250 personas más o menos no contaban con las megas necesarias para los diferentes sistemas que ellos manejan y necesitábamos que tuvieran. Y a hoy solo 7 personas, porque ya definitivamente viven en unos puntos muy nuevos, urbanizaciones nuevas, porque fíjense que viven a lo largo y ancho, vuelvo y les digo, estratos 1 y 2. Es decir, la misma gente va a ir cerrando va a ir viendo que muchas empresas se van a quedar seguro en teletrabajo. Entonces saben que Internet se vuelve una herramienta más para estar en el mercado. Entonces yo creo que eso también es algo que va a ir pasando naturalmente. Ok. Pero en ese orden de ideas, ¿cómo hace el sector, por ejemplo, agrícola? En temas rurales y de perfiles, digamos digamos, más básico, más orientado hacia este tipo de labores. No sé, Ángela, ahí. Sí, pero ahí no sé si ya no necesitas tampoco eso en el candidato. Entonces, todo dependerá, ¿no? Ok. Estás en mute, Ángela.
Gracias. Iba para ese punto precisamente, digamos que la accesibilidad a lo digital se requiere al inicio de pronto de la selección y contratación. Ya después para empezar en su operación, ya digamos que las funciones son otras diferentes donde no se requiere la accesibilidad a estos medios digitales, entonces no habría ningún inconveniente. Digamos que el foco estaría en reclutamiento, selección y contratación para poderte garantizar que todo Ese se sería el movilice. reto a resolver. Sí, digamos que eso es lo que estamos evaluando cómo se resuelve en este momento. Bien, 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 muy interesante. Pues creo que no hay más preguntas en el chat. Les agradezco mucho en nombre de, apenas me tomo la vocería de Sandra. Pues muchas gracias de parte de ACRIL. Muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas. Muy bueno que se repita y de verdad un aprendizaje genial. Me uno a la posición de Jimena, y es que estos equipos conocemos la realidad. Esos equipos de verdad que sí aportan transversalmente, porque lo demás se vuelve, como tú dices, ¿no? Gurú arriba, demasiado iluminado, de pronto no me alcanza a iluminar a mí, no me da un poquito de luz, pero aquí está la gente que realmente tiene conocimiento y que realmente está transformando las compañías. Claro, la dirección es importante, pero para generar conocimiento es quienes lo generan. Y ustedes desde sus compañías lo que han hecho es generar conocimiento. Y venir a compartirlo aquí es muy bueno. De verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Les deseo que tengan un feliz día y nada, todo lo mejor y manténganse a salvo usted y su familia. ¿Ok? Muchas Gracias. gracias. Muchas Vale. gracias. Gracias a Que estén muy todos. bien. Chao. Buen día. Gracias.